Hablaremos de la punción lumbar. La punción lumbar es una técnica que puede ser empleada ya sea para fines diagnósticos o fines terapéuticos. Al referirnos con fines diagnósticos es para la identificación de enfermedades, sean estas de índole infeccioso, inflamatorio o oncológico, mientras que las finalidades terapéuticas se refiere a la introducción de ciertos medicamentos al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo como tal es un líquido de carácter incoloro que se va a encontrar bañando al cerebro y la médula espinal. Está circulando por el espacio subaracnoideo entre los ventrículos cerebrales y el canal medular. Es producido por los plexos coroideos. Sus principales funciones es la amortiguación de los órganos ya mencionados ante ciertas agresiones físicas. También se va a encargar de transferir sustancias desde la sangre hacia el tejido nervioso y también de transportar los productos de metabolismos hacia el sistema venoso. Es un vehículo de protección inmunitaria para el sistema nervioso central. Tenemos que las características del líquido cefalorraquídeo, entre estas la principal en condiciones normales es su aspecto claro o incoloro. El volumen de este líquido es de alrededor de 150 mililitros y se va a producir a una velocidad de 0.5 mililitros por minuto. La presión del líquido cefalorraquídeo va entre 60 a 150 milímetros de agua y esta variará en dependencia a la edad del individuo. En neonatos vemos que esta tiende a ser menor, mientras que en los adultos es un poquito mayor. Las proteínas se encuentran entre 15 a 45 miligramos por decilitro y la glucosa normalmente está entre un 50 a un 85 miligramos por decilitro. En cuanto a la cantidad de cloro que tenemos, del ion cloro que tenemos en este espacio es de entre 120 a 130 miliequivalentes por mililitro, mientras que normalmente la cantidad de células que encontramos en este espacio es de 3 a 0 linfocitos por milímetro cúbico. En cuanto a las indicaciones, tenemos que esta técnica es recomendada para finalidades diagnósticas y terapéuticas. En caso de ser las finalidades diagnósticas, tendremos que se podrá utilizar para la identificación de enfermedades infecciosas como meningitis, encefalitis y mielitis. En caso de tratarse de una enfermedad inflamatoria, podemos detectar a través de esta punción enfermedades tales como la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, en caso de ser enfermedades de tipo oncológicas, hasta la leucemia. Incluso la podemos emplear en caso de que exista un derrame o una hemorragia subaracnoidea y para identificar enfermedades de tipo metabólicas. Al referirnos con las indicaciones terapéuticas, tenemos que la principal o una de las que frecuentemente se utiliza es para el control de la presión intracraneal. Esto en casos de que exista un aumento de esta presión por un pseudotumor cerebral o también en casos de hidrocefalia posthemorrágica neonatal. También se empleará esta vía para la inyección o la administración de medicamentos en el líquido cefalorraquídeo, sea esta para el tratamiento de enfermedades neoplásicas o para tratar enfermedades metabólicas, ya que por esta vía podemos administrar una terapia enzimática. En caso también, esta vía se puede emplear para administrar medicamentos analgésicos como los opiáceos o también relajantes musculares como el Blacofen. Para la realización de la punción lumbar se debe considerar que esta únicamente se puede hacer entre los espacios intervertebrales de L3 a L4 o de L4 a L5. No se debe sobrepasar el espacio intervertebral entre L2 y L3. Para ubicar este espacio, primero pedimos a nuestra paciente que se coloque en una posición fetal, aunque también se puede emplear la posición sentada. Pero en este caso la posición fetal será la que me evite complicaciones como la cefalea posterior a la punción lumbar. Luego ubicaremos las crestas ilíacas y trazaremos una línea, lo cual nos permite identificar la posición de la vértebra L4, específicamente su apófisis. A partir de esta procederemos
a ubicar el espacio intervertebral que nosotros deseamos. En este caso será entre L4 y L5 y procederemos a marcar el sitio, y este será el sitio donde realizaré mi punción lumbar. Cabe recalcar que debemos tener un recordatorio acerca de las diferentes fases que atravesaremos al realizar una punción lumbar. La primera fase será la piel, seguida por las fases superficiales, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo. Posterior a ese, llegaremos al plexo venoso intervertebral interno, luego la dura madre y finalmente el aracnoides. Y esta será la última capa hasta que nos permita llegar al espacio subaracnoideo, que es el sitio donde nosotros extraeremos el líquido cefalorraquídeo, o por el contrario, si es una finalidad terapéutica, es el sitio donde administraremos nuestro medicamento. A ver, bueno, voy a hablar sobre los materiales que se usan en la punción lumbar. Estos van a ser lo que es el alcohol iodado, el gorro, el tapabocas, las gasas y guantes estériles son los que se van a utilizar en este procedimiento, conjunto con los tubos de ensayos. Entonces, también vamos a utilizar lo que es una jeringuilla, dos tipos de agujas y lo más importante, lo que es el anestesio que van a hacer es la lidocaína del 2%. Y también encontramos lo que es una gasa estéril. Entonces, lo que observamos aquí van a ser el nanómetro que va a ayudar a medir el líquido cefalorraquídeo y las agujas de 25 centímetros y también más tubos de ensayos. Entre lo que van a ser las contraindicaciones, estas se van a dividir en dos, que son absolutas y relativas. En lo que son las absolutas, estas van a estar va a ser lo que es una infección cutánea y produce lo que es, se va a producir en lo que es el tejido profundo de la región lumbar. En lo que va a ser las relativas, esto va a ser más bien una hipertensión intracraneal, que va a ser por un riesgo de enclavamiento, por lo que es la decompresión rápida. Muy buen día, mi nombre es Kenya Vera, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. A continuación les voy a presentar el procedimiento de la punción lumbar. Tenemos como referencia importante que este procedimiento se tiene que llevar a cabo con una total asepsia, es decir, tenemos como obligación utilizar guantes y mascarilla. Paso número 1, vamos a confirmar la identidad del paciente y a su vez vamos a indicarle el procedimiento que vamos a realizar. Paso número 2, vamos a pedirle al paciente que mantenga la postura durante el procedimiento. Paso número 3, vamos a colocar los campos esterilizados. Paso número 4, vamos a proceder a preparar todos los materiales que necesitamos en la punción lumbar. Paso número 5, procedemos a colocar al paciente en la camilla. En el caso de ser un niño, procedemos a colocarlo en posición de cúbito lateral con las rodillas flexionadas. En el caso de ser un adulto, procedemos a colocarlos en posición sentada con la cabeza flexionada. Paso número 6. Realizamos la asepsia en el paciente en la región lumbosacra. Partimos desde el punto de punción hacia la periferia en forma de círculos. Paso número 7. Tomaremos los puntos de referencia para realizar la punción lumbar. Para esto vamos a trazar una línea imaginaria de la espina ilíaca posterior-superior de un lado a la espina ilíaca posterior-superior del otro lado. El espacio intervertebral que se palpa entre una apófisis espinosa vertebral y otra va a ser el punto de referencia para realizar la punción lumbar. Para esto, una vez que lo tenemos, vamos a proceder a marcarlo con lo que es una tapa de jeringa para no perderlo de vista. Paso número 8. Colocamos los campos estériles en la región lumbosacra. Paso número 9. Colocamos anestesia en la zona subcutánea en la periferia en donde vamos a realizar la punción lumbar. Paso número 10. Con la mano izquierda vamos a ubicar nuevamente el punto de punción. Con la mano derecha vamos a insertar la aguja
con un ángulo de inclinación de 15 grados cefálicos si el paciente se encuentra en posición sentada y 15 grados hacia el lado que no asienta el caso de que el paciente esté en posición de cúbito lateral. Esta posición teóricamente evita la lesión en la dura madre y la colequina. Paso número 11. Vamos a medir la presión de apertura. Paso número 12. Vamos a recoger 3 muestras de líquido cefalorraquídeo para diferentes estudios. Paso número 13. Medimos la presión final. Paso número 14. Vamos a retirar el trocar con el guiador puesto. Paso número 15. Vamos a colocar lo que son los apósitos. Estos deben de tener una presión. Paso número 16. Vamos a indicarle al paciente que debe tener reposo en posición de cúbito dorsal por las siguientes 12 a 24 horas. También se le recomienda que mantenga una vigilancia. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Mayorga y yo les voy a hablar sobre las complicaciones de la punción lumbar. Bueno, tenemos que cuando la punción lumbar se realiza con las debidas precauciones, las complicaciones habituales son benignas y transitorias. Pero en el caso de que estas se presenten, se suelen dar como reacciones alérgicas locales, también como sepsis local. Se puede presentar cefalea post-punción, se pueden presentar herniaciones cerebrales, también sangramiento local, meningoencefalitis purulenta e infección iatrogénica del disco intervertebral, meningitis química, entre otros. Bueno, iniciando por la más común, tenemos a la cefalea. Esta es la complicación más frecuente, se presenta en un 20 a un 40% de los pacientes y hay evidencias de que el uso de agujas de calibre 22G o menor, especialmente si son atraumáticos, se asocia a una menor incidencia de esta complicación. Suele haber mareo, vómitos, síncope con incorporación y raramente se presenta vértigo, tinnitus y diplopía. Su duración se va a establecer entre pocas horas hasta 2 semanas. Se cree que se debe a pequeñas fugas de líquido cefalorraquídeo a través del orificio de punción con la consiguiente hipotensión intracraneal. El tratamiento va a consistir en el reposo en decúbito y en evitar realizar esfuerzos físicos. Se va a tratar con analgésicos comunes e hidratación abundante. Además, ante la posibilidad excepcional de que persista durante semanas, la inyección de sangre autóloga en el espacio epidural y a través del mismo sitio de la punción lumbar ha demostrado ser eficaz para obliterar la fuga de líquido cefalorraquídeo. Segundo, vamos a tener al dolor lumbar. Este tipo de complicación es casi tan frecuente como la cefalea. El dolor va a ser de carácter leve y se va a resolver de forma espontánea y con analgésicos comunes en pocas horas. Además, es posible que la infiltración de anestesia local previa a la punción lumbar prevenga esta complicación al disminuir la contractura muscular secundaria a los estímulos dolorosos. Tercero, tenemos el dolor radicular. Pueden inducirse dolores radiculares durante la introducción de la aguja al incidir accidentalmente en alguna raíz. Se debe sacar levemente la aguja previa a la introducción del fiador y reposicionarla levemente tras un giro de 90 grados. El dolor puede persistir durante algunas horas tras la punción lumbar, pero se resuelve espontáneamente o con analgésicos habituales y reposo. Cuarto, tenemos a la hemorragia estructural y epidural espinal. Este tipo de complicación es rarísima en ausencia de coagulopatía. Se debe sospechar de esto si tras la punción lumbar hay dolor lumbar intenso, pérdida de fuerza y o sensibilidad en miembros inferiores e incontinencia esfinteriana. Aquí se va a realizar su evacuación quirúrgica urgentemente. Y si fuera imprescindible realizar la punción lumbar en un niño con coagulopatías o una persona con coagulopatías,
se debe corregir primero la discrasia sanguínea. Luego tenemos a la infección que puede ser empiema epidural o meningitis secundaria. Este tipo de complicaciones son excepcionales y el mayor riesgo se produce cuando se realizan punciones lumbares repetidas en niños graves y obviamente si las medidas de asepsia son deficientes. También tenemos al tumor epidermoide intraespinal. Este de aquí se han descrito los epidermoides intrarraquídeos desde 1 a 10 años tras la punción lumbar, efectuadas casi siempre en neonatos. Se debe la introducción y posterior proliferación en el espacio subaracnoideo de células epiteliales. Este tipo de complicación se previene con el uso de agujas con mandril, como el de la imagen, que van a impedir la implantación de fragmentos de piel. Y por último tenemos a la herniación cerebral. Este tipo de complicación es la más infrecuente, pero también es la más grave, y se evita no realizando la punción lumbar cuando existen contraindicaciones. Gracias.